tots i a totes, soc Rafa Garrote, president de la Germandad de Sant Antoni Abat de València, i estic avui així present, com no podia ser d'altra mena, a la nostra desfilada de benedicció virtual de les festes de Sant Antoni 2021. I vaig a presentar-vos a la meva gosseta Ivonne, que està així present. Vine, Ivonne. Vos presenta Ivonne, la meva gosseta, que porta així la medalleta que hem donat junt al llibre de festes de la Germandat. I només agrair-vos tant, Ivonne, com jo, a totes les persones, així com als seus animals de companyia, per haver participat en la nostra desfilada i benedicció de la que a continuació podeu disfrutar. Moltes gràcies. Bueno, llevamos varios intentos. A todos los que tenéis perretes, ya sabéis lo difícil que es decirles que posen en una foto o en un vídeo. Pero bueno, este es el primer año que Pep no va a poder ir desde que está con nosotros a la bendición de San Antoni en la calle Sagunto. Y bueno, le queremos pedir que nos proteja, ¿verdad, Pep? Como hasta ahora. Pero sobre todo lo que queremos pedirle es que a todos los peludos que no tienen la suerte, ¿no?, de compartir una familia, que son abandonados o en el peor de los casos que son maltratados, que los proteja. Y ahora con la pandemia, con la crisis sanitaria que estamos viviendo, ha aumentado el número de casos de abandono y sobre todo lo que yo le quiero pedir es que pues tengan la suerte, ¿no?, de tener y de volver a encontrar la felicidad en una familia que los cuide y los proteja tanto como pues perros como Pep pues tienen la suerte. Boleta, jo volia anar este any al carrer Sagunt per primera vegada a veure Sant Antoni. No podrà ser, se quedarem en casa com toca, però bueno, disfrutarem des de casa i esperarem anar a l'any que ve. Així que els dos vos desitgem que passeu molt bon dia de Sant Antoni i molt bon dia dels animals. Hola a totes i a tots, així ens trobem, el meu gat Pepito, que és un abuelet de 9 anys, i jo per a desitjar-vos moltíssima sort en esta nova edició de les festes de Sant Antoni del Porquet i sobretot també per a donar-vos les gràcies i felicitar-vos per la tasca tan ben feta que feu, ja no sols perquè esteu continuant amb una tradició molt arrelada a la nostra ciutat, sinó també perquè li esteu donant un enfocament meravellós, un enfocament molt posat en la figura dels animals més desafavorits i esteu ajudant a conscienciar en esta tasca tan important com és la de pues pensar que els animals són éssers vius amb els que compartim, en este cas, ciutat i vida, i que mereixen tot el nostre respecte, tota la nostra admiració i sobretot tot el nostre suport, no? I és per això que volíem enviar-vos este vídeo de suport i de felicitació, sobretot de felicitació per tot el que feu. Este bicho se diu Piña. És una gateta que té 6 mesos, tricolor, la vaig recollir, estava a un col·le de Nazaret, i com que avui no podem estar al carrer Sagunt, en la festa de Sant Antoni, doncs almenys estem digitalment i d'esta manera mantenim la tradició, una tradició que està reviscolant amb força a la ciutat de València. A veure si la beneixen, que falta li fa, perquè està feta un dimoni. Pinya, saluda. Hola, soy Rocío Gil y mi perro se llama Doggy. Doggy es adoptado, tiene 6 años y hace 2 años que lo tengo. Desde que lo tengo no hemos faltado ni un solo año a la bendición de animales. Para nosotros es una fecha muy importante, también para Doggy. Y este año, pues por las medidas sanitarias no se va a poder realizar, pero hemos querido participar en esta bendición virtual. Así que os mando un abrazo muy fuerte y muchas gracias por organizar esta bendición. Biopar Valencia también participa este año en el desfile y bendición de San Antoni Abad e invitamos a todos los valencianos a que participéis. Gracias.
te quedaras a mi vera, yo sería la primera que te iba a demostrar. Esta chiquilla solo quiere que la cuide de la fiebre cuando se pone así. Without the light or the darkness come, hold through the night, the shadows will run. Fend off the enemy, sing out the jubilee with all the fire we can breathe. Bon dia, avui és dia 7 de maig de l'any 2017, estem en la volta en carro de la Mancomunitat del Carraixet, ara estem aplegant tafollos, Azza, que va molt a gust en la seva manteta, i Arina en les més juntetes com la porta. Hola Arina, saluda, que guapa estàs, que bé que la portes. I ahí va Azza, tota contenta en el carro passejant-se. I bueno, el que parla és el de sempre, i si sóc jo el que parla, que estic així. Hola a tots! I seguim en la volta en carro a la Mancomunitat del Carraixet en un dia esplèndid, de bon sol, bona temperatura i un ambient de festa i harmonia. Gràcies a tots per vindre a veure-nos. Hola, soy Melanie y este es mi caballo Andante. Andante me transmite felicidad, alegría, pero sobre todo paz. Pasamos tanto tiempo juntos que hemos creado un vínculo inmenso de confianza. Ahora mismo estamos en el hospital porque está ingresado. Ha estado muy malito, pero ya está mucho mejor. Pronto volveremos a casa. Quiero dar las gracias a San Antón, patrón de los animales, por haber hecho rápida su recuperación. Y también a la Hermandad de San Antón por haber hecho este día posible y también por haber podido bendecir a mi caballo. Un abrazo y un beso, feliz día. Hola, soy Mara y este es Oreo. Oreo y yo llevamos un año juntos. Él es muy gracioso y muy bueno. También es muy listo. Y allí tenemos a Bilbo, que también es mi perrito. Tiene 14 años. Y bueno, que disfrutéis mucho de Santa Antonia Abad y disfrutad de vuestras mascotas. ¡Chao! Hola Carmela, ¿con quién estás? Pues estoy con Lucero, mi gato. ¿Cuántos años tiene? Pues tiene 8. 8 años. ¿Y le gusta jugar? Sí, le gusta mucho. Mira, Lucero. Y es tranquilito, ¿verdad? Sí. ¿Le oigo ronronear? ¿Está ronroneando ahora? Sí, está ronroneando. ¿Qué le das de comer? Pues le doy de comer pienso, agua. Leche no, ¿verdad? Que la leche es no. mala. No, leche. ¿Y lo sacas a la calle a pasear? Pues no está acostumbrado a la calle. Ya está. Solamente una vez al año, ¿verdad? Cuando vamos a que lo bendigan a San Antón. Cuando van a bendecirlo y cuando va al veterinario. Nada más, vale. Pues nada, le vamos a dar... Neu i jo volem felicitar-vos i desitjar-vos que tingueu un feliç dia de Sant Antoni
i que totes aquelles celebracions que es produïssin arreu del nostre territori es gaudisquen en la mateixa tendresa i amor que els nostres companys de vida, ells, ens proporcionen. I és que sí, són ells qui omplin de llum, d'alegria, de vitalitat, d'amor, les nostres vides i de vegada en quant alguna entremaliadura, però sempre divertida. Preguem tant neu com jo a Sant Antoni que veli i protegisca per els més vulnerables. Una abraçada de neu i d'Aina. La mà. L'altra? Molt bé. Per qui és? Quita bé. Molt bé. Sí. Molt bé. Senta't. Quiet. Desde el Puig os queremos desear un feliz día de San Antonio Abad. Nuestro gato Dulce lo cuidamos mucho y lo queremos porque es achuchable. Salem nos enseña que cada uno necesita su espacio y que el amor no siempre se demuestra de forma explícita, porque pese a querer estar muchas veces solo, tolera nuestras incesantes muestras de cariño y admite de buena gana que le achuchemos noche y día. Porque hace 4 años no sabíamos lo que era el amor incondicional de un animal, y él nos lo ha demostrado. San Antonio Abad simboliza para nosotros ese amor incondicional que transmiten los animales. Por eso le pedimos que cuide a Salem para que pueda seguir cuidándonos y acompanyant-nos en nuestro día a día. Hola, soc Max. Enguany no volia faltar a la benedicció de Sant Antoni del meu barri. Per això l'he dit a la meva ama que em fique la mascareta per a participar i que el rector de Sant Antoni em doni la seva benedicció. Ah, i no seguiu gossos i ficar-vos la mascareta, que tenim que guanyar-li la partida al virus per aconseguir que l'any que ve estem tots junts al carrer Sagunt. Visca Sant Antoni! Estos son mis insectos palo. Tengo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mudan de piel, es decir, que crece el cuerpo por dentro, pero la piel no crece. Entonces tienen que quitársela y ponerse otra. Me los regaló una amiga cuando eran pequeños. Comen zarzamora. Bailan con el viento para disimular que es un palo. Hola, soy Adriana y este es Talavante. Para él sería el primer año de ir a la calle Sagunto, a San Antonio Abad, pero no ha podido ser. Él, Talavante, me aporta cariño, confianza y alegría. Es como uno más de la familia. Talavante es mi mascota y mi amigo. Lo quiero mucho. Adiós, espero que disfrutéis de vuestras mascotas. Esta es mi queridísima Bola, la perra que me quiere con locura y yo la quiero con locura. Es la más cariñosa, me hace mi compañía y no podría vivir sin ella. Yo por eso os pido la bendición de San Antonio para esta perra que en su día estuvo abandonada y ahora miradla. Hola, mira, os vamos a presentar a nuestros nenes. Este es Guindilla, nuestro gatito. Y este, como no, como buen valencianista, Amunt. Salud, Amunt. Son los mejores hermanos y bueno, ellos nos aportan pues muchísimas alegrías, muchísima distracción y un cariño que bueno, no es comparable con nada. Y nos dan esa tranquilidad, ese sosiego y están, cuando más los necesitas, están ahí siempre los dos. Y eso que dicen que perro y gato se llevan fatal, nada, todo lo contrario. Son una maravilla, convivir con ellos es lo mejor que nos puede pasar, desde luego. Así que en este día, pues nada, que celebramos el Día de los Animalitos, pues bueno, le pedimos a San Antón que los bendiga. Y nada, dar la enhorabuena a la Hermandad de San Antonio, a su presidente
don Rafael Garrote y a toda su junta directiva, la enhorabuena por esta iniciativa que de verdad ha sido muy bonita para los amantes de los animales. Enhorabuena, amigos, y hasta pronto. Tornaremos. Hasta luego. ¿Qué tal, Pablo? Bien, ¿A me quién? hace un poco de daño. ¿Qué te va a hacer daño? ¿A quién tienes? A Blue, ¿Dónde lo tienes? en la cabeza. ¿Y qué le decimos a Blue? Mira que habían sitios en la casa para ponerse. Hola chicos y chicas. Yo tengo una mascota, se llama Blanquita y es un hámster. Es muy pequeñito y casi todo el mundo dice que son ratas. Pero yo, aunque sea una especie de roedor o parecido a una rata, yo la quiero muchísimo. Y pido a San Antonio que la bendiga. Adiós. Hola, soy María y mi mascota es un hámster ruso que se llama Kazaya y es muy buena, aunque sea muy pequeña, a mí me da mucha compañía, la llevo teniendo de 5 meses y me encantaría que San Antonio Abad me la bendijera. Muy bien. Oye, Pau, ¿y qué es eso que tienes ahí colgando en tu chaqueta? Pues es un dragón barbudo. Un dragón barbudo. ¿Y es tu mascota? Sí, Madre mía, ¿y cómo se llama? Dracaris. Dracaris. ¿Y cómo es que tienes un dragón barbudo de mascota? Pues que yo la quería y me la regalaron para cumpleaños. Muy bien. ¿Te gustan mucho los reptiles? Sí, Ah, ¿y la cuidas mucho? ¿Y juegas con ella? sí. ¿Y qué le das de comer, por ejemplo? Pues yo le doy de comer gusano, grillos y lechuga. Ah, muy bien. Oye, ¿y por qué te gustó tanto la festividad del desfile de San Antonio Abad? Porque ¿Es el patrón de tu cole? sí, ¡Hala, qué guay! ¿Y qué haces? ¿Tú la llevas todos los años para qué? ¿Para que el párroco le dé su bendición? sí, ¿Para qué? para que se ponga buena. Para que no le pase nada malo y siempre esté muy bien, muy bien. Oye, pues nada. Hola a tots, la meva companya Isabela i jo des del nostre escritori pues, vos donem les gràcies per poder fer possible beneir-la via online perquè nos agrada molt Sant Antoni i com este any no se pot, pues, bueno, és una alternativa meravellosa. Vos manem un abraç i un besot enorme i convidar a tots els que no teniu animalets a tindre-lo i a donar-li molt d'amor. Un bes enorme! Él es Nero y yo soy antigua alumna del Colegio Salesiano San Antonio Abad. Llevamos 11 años yendo juntos a esta fiesta y nos encanta. Por muchos años más. ¡Dentro fotos! Hola, soy Manel. Hola, soy Paula. Y os vamos a presentar a COVID. ¡Tachán! Pero tranquilos, COVID no tiene que ver con la enfermedad. De hecho, lo único que os puede enfermar es de amor. Este año, por la culpa del COVID, no podemos hacer la fiesta de San Antonio, porque por eso la vamos a hacer virtual. Todos los años, gracias a la Hermandad de los Antonianos, se celebra en la calle Sagunto la fiesta de San Antonio Abad. Los actos comienzan la noche del 16 con la inauguración dels paraetes del Mercat del Porrat y la tradicional hoguera. Y como dice el refrán, dels Mercats del Porrat al Gener, el de San Antoni es el primer. El día 17 se celebra la festividad del Santo, conocido como el patrón de los animales, y se celebra una Eucaristía. Y para finalizar, tienen lugar las bendiciones de los animales. De haberse producido este año, nosotros no lo hubiésemos imaginado tal y como os la hemos contado. ¡Viva San Antoni del Porquet! We're talking Teletubbies, Tinky Winky, Dipsy, and motherfucking Pooh.
contorsionista, o sea, pero ¿qué coño haces? Por Dios. ¡Guau! Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo. Me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. Debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar. A secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah.
Bellos son los días, y en tu compañía he vuelto a nacer. Me sirves de guía, ángel de mi vida, y esa melodía me vuelve a traer. Solo contigo quiero escapar de nuevo, hacerme viejo en el bohío viendo el atardecer. Con guarapo y caña, maestro, chicharrón y batido de mamey. Seguir bailando abrazadito, aunque nos pongamos viejitos. Seguir durmiendo pegadito, no importa que nos cuelguen los pellejitos. Estamos hechos el uno para el otro, como el queso cuando se derrite en el risotto. Soy el detergente que limpia toda tu mancha, tu Don Quijote, tu Sancho Panza, tú mi Dulcinea que acompaña todos mis sueños. No importa si son grandes o pequeños, te daré todas mis fuerzas aunque me quede yo sin nada, que ya tu amor me lo devolverá mañana. Franco, ¿te gusta? Madre mía. ¿Qué haces? Ay, cómo te gusta, ¿eh? Madre mía. Franco. Mañana con fiebre. La madre que te parió.
echa la filla. Volta i volta dins del llit, ja toquen les campanes les 5 del matí. El cor s'acelera perquè ha arribat el gran dia. Sant Antoni ja està ací. Després de quasi 3 hores de viatge, apleguem a la capital del Túria. Descarreguem. Uns posem a punt els animals i altres paren la taula de l'esmorzar. Enganxem el carro i anem a fer cua al carrer de Massimiliano Tous. Allí tot és una revolució. Cares conegudes, amistats noves, consells del que saben més que tu, i el fum de la rabasseta d'un vell carreter perfuma tot el carrer. Entre sos i arres aplega el moment. Enfilem el carrer de Sagunt. Sona la música i algun aplaudiment. El cor s'acelera i arriba al nostre torn. La bendició del senyor de tot. La foto, l'estampeta i el trofeu. Un any més, el ritual complit. Tot un orgull, un sentiment. I quan torne de camí, pense com si fora un faller després de quemar el seu monument. Ja estic pensant què faré l'any que ve. Roberto Belda, un paterner afincat a Torres d'Albarracín. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way.
Sant Antoni, Jesús Pobre del 2015. Míralo. Mira l'Àngel, tu. Ole! Juan el Carril. Estoy grabando. Hijo de puta. Mira para mí. Hace tanto, Juan. Ahora, quitar los pelos de ahí.
Ojalá tú sí quieras pescar ahí ahora. Así me caigo por culpa del perro. Organitzen allí també una gran festa pròxim diumenge. Una gran bendició que ho vegin molt bé. I el que tot Manolo participa, bueno, anem a la calle de Flors i quan tu que les algues, a tot el que la Ricardo i a València. I veus a València, la festa gran. Se pone la luz blanca, ¿no? Se pone la luz blanca para grabar. Sí. No, se pone una luz blanca. ¿Me oyes o no? Que se pone una luz blanca, ¿no? Ay, me cago en Déu. así. Tendría que gestionarlo así para esta bendición. Como es la primera bendición de l'Horta, la gent troben així tot el millor que tenen en sa casa. Tiren el gat per el fumeral i ja veuen, un break esport a frenar avui. Així són les cotxes de cavalls quan deixen del fabricant.
a recuperar y ahora sí tenim el carro d'Enrique Platero i miren que ben arreglat va de sacs. Miren quin art és carregar un carro en aquestes característiques i en aquestes condicions i miren que circ animals nos porta Enrique Platero d'Urgell. Un carro en rodes de aro en càrrega de sacs volar. Volar vol dir perquè ix per davant, per darrere, per la dreta i per l'esquerra. I tot lligat d'una manera molt minuciosa a poder dir-ne sí. I l'animal de barres